Buenas noches, hermanos, o buenos días, o buenas tardes. Aquí estamos otra vez con la carta de Pablo a los tesalonicenses y vamos a ir al capítulo 2 en esta oportunidad, capítulo 2, versículo 1 al 12. Voy a leerlo, es un texto de 12 versículos, pero impresionante, hermanos, lo que el Señor puede enseñarnos hoy. Voy a dar lectura y luego vamos a orar. Versión Reina Valera 60, capítulo 2, versículo 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5 dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tremendo, ¿no? Vamos a orar. Padre, gracias por este texto tan lindo e importante, Señor. Detalles escatológicos, Señor, acerca de tu regreso. Señor, danos la sabiduría para entenderlo. Señor, dame la sabiduría y la simplicidad y también la profundidad para llegar con tu palabra, Señor, a tu pueblo. Gracias, Señor, por ella, y rogamos que tú nos guíes. Guíes a cada oyente que está del otro lado, Señor. En tu nombre, amén, Señor. Bueno, entrando ya en el capítulo 2, qué tema este, ¿eh? Y vamos leyendo, a medida que vamos leyendo hasta el versículo 12, hay dos frases, hermanos, que se repiten y me llamó poderosamente la atención, y es como un reproche que hace el apóstol Pablo, dos exhortaciones que hace a los tesalonicenses. La primera está en el versículo 2 y dice: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Más allá del tema que está tocando, por eso les decía, ¿qué tema? El tema escatológico. El apóstol les exhorta, dice: hermanos, no se dejen mover tan fácil del modo de pensar. Y en el versículo 5 vuelve con el segundo no. Dice: ¿no se acuerdan cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es como que Pablo está diciendo: ¿ya se olvidaron lo que aprendieron? Creo que este, hermanos, es el corazón de la carta y la mayor preocupación del equipo misionero y del apóstol Pablo, obviamente.
Le preocupaba que ellos estaban oscilando como un barco a la deriva sus mentes. Todo eso estaba desencadenando en varios hechos. Por ejemplo, abandonar sus trabajos o caer en el desánimo por la partida de sus seres queridos, porque decían, bueno, el día del Señor ya viene y nosotros nos quedamos. El día del Señor con la tribulación está en este momento pasando y el Señor no nos vino a buscar. La segunda preocupación que tenía el apóstol Pablo era que se estaban olvidando, no solamente que ellos estaban oscilando, estaban cayendo en esa ansiedad, sino que se estaban olvidando lo que habían aprendido. Digamos que esa es la razón por la cual empiezan a naufragar en todos sus pensamientos y prácticamente perdiendo la cabeza en cuanto a la venida del Señor. De la misma forma, hermanos, yo cuando leí este pasaje esta semana y la anterior, pasa hoy día. Estamos viviendo en un tiempo, en un año muy particular, ¿no? La anterior pandemia fue hace más de 100 años en Europa y Argentina no vivió eso, aunque sí vivió la fiebre amarilla y otras cosas más, pero no como hoy, ¿no? Esta generación nos toca vivir esto. Se han abierto tantos movimientos que están influenciando, sembrando, sembrando dudas, sembrando preocupación, aún entre creyentes estamos hablando. Movimientos que hablan de falsa pandemia, o como el folleto que me dejaron hoy acá en la puerta, con un marco y una foto apocalíptica, que dice, este es el principio de dolores, conozca hoy las predicciones de la Biblia. Hay muchas, hay conferencias, hay predicaciones donde se habla acerca de la gran conspiración mundial. Hay un pastor hablando donde dice que esta gran conspiración mundial está detrás Bill Gates y este es el anticristo o la bestia y pondrá una vacuna al alcance de todos, será obligatoria con nanochip y nos controlará o matará gran parte de la población mundial. Bueno, todo eso que está dando vuelta por ahí, puedo seguir, ¿no? Con todo lo que ha llegado. Llegó un momento en la primera etapa de la cuarentena que uno pensaba, ¿qué está pasando esto? Y hablaba con otros pastores y un pastor entrado en años dijo, ya, ¿sabés las veces que pasó esto y la gente cree que el Señor ya está por venir? Bueno, está bien vivir bajo la expectativa de que el Señor viene, pero no así. No así, eso trae angustia y trae desazón. Creo, hermanos, que este pasaje nos viene justo, justo. Es realmente lo que estamos viviendo hoy. Lo mismo que los hermanos tesalonicenses. Ellos estaban abrumados por la persecución. Bueno, algunos hoy dicen que esta es una persecución a la iglesia. De ninguna manera es una persecución a la iglesia, hermanos. Es una peste, es un bicho que hay y realmente, como vemos hoy día, es como que la bala está cada vez cae más cerca, nos damos cuenta que el virus es real y la pandemia es real. Las cuarentenas son administradas por los gobiernos, las ciudades, los países, pero el virus es real. Pablo va a hablar acerca de a los tesalonicenses, porque ellos no tenían las redes sociales, no tenían Facebook, no tenían periodistas, pero sí tenían falsos maestros que sembraban por carta, por palabra, por espíritu, estaban influenciando a estos creyentes, le hacían dudar de lo que habían aprendido. Igual que hoy nosotros, hermanos, nos comemos cualquier cosa. Cualquier cosa que da vuelta ahí ya lo creemos sin analizar, sin discernir qué dice la Biblia. Por eso es hermoso este texto hoy. Pablo va a dar dos exhortaciones. En primer lugar, nos va a decir, hermanos, no se dejen sacudir por falsas enseñanzas. Filtren todo a la luz de las Escrituras. No se dejen conmover, porque es la idea de un terremoto en su vida, de un oleaje en su vida. Pablo usa esa ilustración.
Y en segundo lugar, no olviden. Qué fácil que olvidamos todo lo que hemos aprendido. Por el estrés quizás de la realidad que se vive, uno olvida lo que aprendió. Vamos en primer lugar al primer punto, entonces no se dejen sacudir, está así tal cual dice el texto, no se dejen sacudir por falsas enseñanzas, hermanos, no te impactes por lo primero que escuchas. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni por redes sociales, perdón, eso no está, pero ni, como si fuera nuestra, dijo el apóstol Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Uy, es así, ¿eh? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¡Qué pasaje! Hay que aclarar algo, hermano, que dice el versículo 1. Pablo en su primer carta enseñó a los hermanos tesalonicenses con respecto a lo que dice en el versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, Pablo lo enseñó en la primera carta, capítulo 4, versículo 16. Prácticamente utiliza la misma frase, aunque el artículo es el mismo, pero engloba asocia dos eventos distintos: la parousia, la venida del Señor, y nuestra reunión con Él, que algunos preguntaban el domingo pasado, ¿dónde está la iglesia ahí? La iglesia está con el Señor ya. Lo dice en capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esto no está asociado a ningún juicio. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que murieron en Cristo, los que durmieron, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Esa es nuestra reunión con Él. Y dice el versículo 18 del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses: alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que esto estimulaba la fe. Versículo 10 del capítulo 1 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. No solamente de la gran tribulación, sino del infierno mismo. Por eso nuevamente, hermanos, creemos que la iglesia no va a pasar, otra vez, no va a pasar por este periodo terrible de tribulación, sino que Dios va a intervenir quitando la iglesia previamente. Esto, fíjense que todo este pasaje está afuera, no está asociado con los juicios de Dios. Esto traía alivio. Pablo aquí usa dos expresiones, como les decía, la venida física del Señor y el arrebatamiento de la iglesia. Aclarado esto, vamos con la primera exhortación, que dice: no se dejen mover tan fácilmente de vuestro modo de pensar, no se dejen mover, no sean sacudidos, estaban perturbados, estaban agitados, también traducen, sacudidos como la arrolladora ola del mar. Ellos estaban perturbados porque decían: el Señor vino y nos quedamos. Esa era la preocupación de los tesalonicenses, que el Señor había venido y ellos habían quedado. ¿Te das cuenta que eso también nos ayuda a definir que la iglesia no pasa por la tribulación? Y en forma segura podemos decir que Dios viene a buscar su iglesia antes. Por eso ellos estaban mal. Pablo enseñó que la iglesia no pasaría
sino que se iría antes. Y esa es la problemática que enfrentaban. Si Pablo hubiese enseñado que la iglesia pasaría por la tribulación, no estamos hablando que no pasaría por ninguna tribulación, porque la iglesia siempre ha sido perseguida, pero estamos hablando por la tribulación y la gran tribulación. Ellos estarían gozosos y no se sentirían frustrados, pero ellos se sentían frustrados, algunos de ellos, ¿no? A eso se le suma la influencia, hermanos, también de los falsos maestros, que con sus enseñanzas aumentaban la confusión de la iglesia, aumentaban su amenaza, porque ellos decían que Pablo lo había enseñado. Estos hombres estaban diciendo que, bueno, Pablo lo enseñó, él nos lo dijo, y hasta se dice que, Pablo lo está diciendo ahí, hicieron una carta trucha, como decimos nosotros, una falsa carta, para enseñar esta falsa posición a la iglesia. ¿Qué enseñaban? Que el día del Señor había llegado. O sea, cuando hablamos del día del Señor, el juicio del Señor había llegado y que ellos se habían quedado. Pablo entonces toma el toro por las astas, viejo dicho argentino, y comienza a ordenarles todo por detalle. Nadie os engañe, versículo 3, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, ¿quién no vendrá? El Señor no vendrá antes, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone o se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo le está diciendo ahí, no se dejen engañar. La causa de la agitación que amenazaba los corazones y las mentes de los tesalonicenses era un error doctrinal, hermanos. La palabra engañar es exapatao, significa seducir completamente, engañar. Es la misma palabra que usa Pablo en Efesios 4:14. No seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres que por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La credibilidad de los tesalonicenses era una reacción, hermanos, emocional al estrés de la situación. Pero eso es peligroso. Creer, hermanos, creer fácilmente lo que circula por la presión de la realidad, sin reflexionar en lo que aprendimos o en las escrituras, es sumamente peligroso. Creer fácilmente en lo que circula por ahí, por la presión de la realidad, sin reflexionar en lo que aprendimos, es muy peligroso. La esperanza correcta, hermanos, en el cristiano, en el creyente, acerca del regreso del Señor trae pureza, responsabilidad y gozo. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Ellos habían perdido la alegría y en cuanto a la responsabilidad estaban dejando de trabajar pensando que el Señor había venido y que ahora se estaban enfrentando al día del Señor. ¿Por qué no deben dejarse engañar? Bueno, el apóstol Pablo lo dice ahí en el versículo 3. Porque no vendrá, el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, en síntesis, el anticristo. Pablo describe ahí la razón por la cual ese no era el tiempo y este tampoco, hermanos. De todos los aspectos, Pablo escoge la apostasía. Usted está diciendo, bueno, pero para ahora hay apostasía ahora. Sí, pero no está hablando de esa apostasía. La palabra apostasía habla de revuelta o rebelión. Literalmente significa eso. Pero la Septuaginta, o sea, la traducción griega del Antiguo Testamento, la describe como rebelión contra Dios. Es una palabra que quedaría así. Es el abandono deliberado de una posición religiosa que se tenía antes. Es el abandono deliberado
de una posición religiosa que tenía antes. Y no se está refiriendo aquí a la apostasía que, como les decía antes, plagó la iglesia a través de todos los tiempos. O sea, no es una tendencia o un flujo general. Es algo, es un acto, hermanos, específico. Es algo identificable. Y es un hecho, va a ser un hecho sin precedentes. Y lo que liga con la apostasía, el personaje que está ligado con la apostasía, es el hombre de pecado. Es el hijo de perdición. O sea, es clave, esto es clave para entender que este personaje está ligado con la apostasía. El hombre de pecado literalmente significa hombre sin ley. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este hombre, porque será un hombre, hermanos, no es Satanás encarnado, como alguien puede pensar. Pero sí va a estar asociado con el falso profeta y con Satanás. Así como Judas se le llamó el hijo de perdición, que significa nacido para perderse, este nombre en la Biblia, hijo de perdición, que cita Pablo en el versículo 3, este nombre en la Biblia se le dio a los hombres más viles de la historia humana. O sea, dos hombres controlados por Satanás. Uno es Judas, que traicionó al Hijo de Dios. Pero el anticristo se proclamará Dios mismo. Mire el contraste. O sea que la maldad aumenta exponencialmente. Judas profanó el templo, ¿se acuerdan? Con el dinero de la entrega del Señor, o sea, las 30 piezas de plata. Pero el anticristo profanará el templo con la abominación desoladora de Mateo 24. Judas se desvió solo, recuerden que se fue solo, se ahorcó. Pero el anticristo desviará al mundo para perdición. El mundo lo va a seguir. Realmente es un personaje terrible. Apocalipsis 13, les voy a leer, no tengo a nadie que me ayude, así que ustedes van a escuchar que cada tanto tomo un poquito de agua. Pero Apocalipsis 13, búsquelo ahí, versículo 5, nos dice así, describiendo al anticristo: se le dio una boca para que hablara palabras arrogantes y blasfemia. Se le dio autoridad para actuar durante 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar en su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Versículo 7 de Apocalipsis 13. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo. Entre paréntesis, luego vamos a ir a ese punto, pero al anticristo lo va a adorar el mundo incrédulo. Fíjense los nombres de aquellos que no están inscriptos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Versículo 8 de Apocalipsis 13. Tal cual lo dice Pablo aquí. Este hombre, hermanos, será el hombre más diabólico, malvado y poderoso que jamás caminó sobre la faz de la tierra. Hay nombres que la Biblia le da: Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, Ezequiel 38:2, es el pequeño cuerno de Daniel 7, es el pastor necio y despreciable de Zacarías 11, es el hombre del pecado de aquí, es el hijo de perdición, es el anticristo de Primera de Juan, por ejemplo, Primera de Juan 2:18, pero Juan habla. Este hombre va a tener un poder inmenso, impulsado por Satanás, ayudado por el falso profeta, que exigirá al mundo que lo adore. Vamos a volver a eso. ¿Usted piensa que todos estos tiranos que manejan y han manejado países en forma tirana, déspota,
Generalmente buscan lealtad propia y adoración propia. Hasta los niños de pequeños se les enseña que deben adorar a ese rey y tener lealtad con ese rey o presidente. Acá también pasó, ¿eh? Este hombre, sin embargo, no tendrá precedentes. Y algo interesante, Satanás siempre buscó tener adoración propia. Mateo 4, versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte alto al Señor, entre paréntesis, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tanto, dice el versículo 5, tanto que se sienta en el templo, en el versículo 4, perdón, en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esto, hermanos, esto que se sentará en el templo y se va a hacer, a adorar como Dios y proclamar como Dios, y el mundo lo va a hacer, si lo han hecho con presidentes o reyes humanos, imagínense, este también va a ser humano, pero influenciado por Satanás, con las señales y prodigios que Satanás le va a ayudar, le va a dar. Esto va a ocurrir en la mitad de la tribulación. O sea, esto desatará el juicio de Dios sobre el mundo. Al final de este periodo, de los 3 años y medio, recuerden que la tribulación son 7 años, Daniel 7, al final de este periodo, Cristo regresa en gloria con su iglesia y destruye al anticristo y toda su impiedad. Este hombre va a ser el peor perseguidor del pueblo judío de la historia. Si usted está pensando en Hitler, Hitler va a ser un nene de pecho a comparación de este hombre. Va a buscar destruir el pueblo judío porque va a odiar a todo lo que se asocie con Dios. Primero se va a mostrar como un protector, Daniel 9. Hermano, no puedo ir a todos los pasajes porque estaría dando 3 horas de mensaje. Daniel 9 nos muestra que él se muestra como un protector y hace la paz en el pueblo judío. Hasta la primera mitad de la tribulación, o sea, en la mitad, este anticristo, este hijo de perdición, este hombre de pecado, rompe su pacto con ellos y entonces desatará una persecución sin escalas en la que verá la erradicación. Miren, 2/3 del pueblo judío va a ser muerto. Zacarías 13:8, búsquelo y ahí lo muestra. 2/3 del pueblo muere escapando. Por eso en Tesalonicenses capítulo 5 nos dice, cuando digan paz y seguridad, huyan. ¿A qué se muestra ese pasaje de Pablo en los Tesalonicenses capítulo 5? A este momento. También, algo impresionante, Daniel 7 nos muestra que tendrá una inteligencia increíble. Su boca, dice, hablará grandes cosas. Tendrá una capacidad oratoria fascinante. Un orgullo arrollador. Su reino, hermanos, su gobierno será diferente a todos los demás, a todos los que han sido también. Dominará, devorará, trillará y destrozará. Versículo 25 de Daniel 7 que tendríamos que leer. Nos dice que hablará cosas contra el Altísimo. Y él se va a establecer como objeto de adoración. Daniel lo describe como un blasfemo sin paralelos. Este personaje va a superar a todo líder malvado a lo largo de la historia. A Herodes, a Nerón, a Hitler, a todo líder. Y pensemos lo interesante de esto, que mundialmente lo adorarán, lo verán como Dios. Y en la primera mitad de la tribulación logrará paz y seguridad. Así que imaginen, o sea, hasta la primera mitad, los 3 años y medio primeros, va a haber paz
y seguridad. Por eso dice, pero acerca de los tiempos, 1 Tesalonicenses 5:1, y las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Nuevamente, miren, interesante, Pablo en 1 Tesalonicenses 5. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos, el pueblo judío, destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Esto asócielo con Zacarías 13. Bueno, Pablo acá le está mostrando a su iglesia elementos que él había enseñado y les está diciendo, ustedes saben la razón de por qué este momento no es el día del Señor. Y esta es una. Se tiene que manifestar el anticristo y ahora no está el anticristo. O sea, no coman cualquier verdura de lo que le dicen estos falsos maestros, y como el folleto que me dejaron hoy, este es el principio de dolores, tocando Mateo 24. El anticristo no está, hermano. Y ahora va a dar Pablo, el apóstol Pablo les va a decir, no se olviden de lo que les enseñé. Al principio dice, no se dejen mover de lo que han aprendido. No se muevan tan fácilmente. Cualquier cosa que leas, wow, esto es verdad. ¿Vos qué sabés si es verdad? Filtralo a la luz de las escrituras. Ahora Pablo dice, no se olviden de lo que han aprendido. Eso le dije a una hermana. Hermana, ¿vos te olvidás lo que hemos aprendido? ¿Cómo me estás hablando la marca la bestia? Si primero no está la bestia, no está el anticristo, y eso sucede cuando la iglesia ya no está. Versículo 5, en el mismo tono, el apóstol Pablo le dice, ¿no os acordáis cuando yo todavía estaba con vosotros, les decía esto? Versículo 6, y ahora ustedes saben lo que lo detiene, o sea que no está, porque está detenido, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Hermanos, le dice, no sean olvidadizos. Ya se estaban olvidando y Pablo le había enseñado todo esto. El verbo ahí que dice, os decía esto, versículo 5, os decía, está hablando de que se lo decía reiteradamente. ¿Qué cosa le decía Pablo? Bueno, que la parusia o la venida del Señor, la precede la apostasía del anticristo. La venida, o sea, la apostasía del anticristo vendría antes de que el Señor venga. Es lo que vimos recién. Pero en segundo lugar, Pablo habla sobre la revelación del anticristo. ¿Saben lo que dice en primer lugar? Versículo 6. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Él les había enseñado hasta cómo se iba a manifestar. Por eso, hermanos, Tesalonicenses da detalles escatológicos que no hay que dejarlos pasar. Es un privilegio dar esta carta. No solamente Pablo habla del amor, la fraternidad, que él trabajó, también da detalles escatológicos muy importantes. Que por ejemplo, en lo que estamos viviendo ahora nos damos cuenta, bueno, esto no es más que una pandemia, no es la persecución de la iglesia, ni el anticristo es Trump, o es Bill Gates, o es este, o es aquel. La bestia es el presidente de Rusia. No, Pablo le está diciendo ahora, hay algo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay hay alguien que al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado el medio. Usted está diciendo, ¿qué es, pastor? ¿Qué es, pastor? Bueno, la palabra detener significa sujetar, contener, refrenar. Muchos han sacado distintas conclusiones sobre este punto. Algunos han dicho que, bueno, lo que lo detiene es que falta predicar el Evangelio a todo el mundo. Bueno, lo que lo detiene es la influencia de la iglesia, sal y luz en el mundo. Bueno, lo que lo detiene es el gobierno humano. Otros, bueno, lo que lo detiene es el arcángel Miguel. Pero ninguna de estas pueden ser, porque son fuerzas humanas para detener a la persona que va a ser influenciada y guiada por Satanás. Está bien, está el arcángel Miguel, pero aún así él está bajo la mano de Dios. Todo esto está bajo la mano de Dios. Solo podemos concluir que Satanás no puede actuar, y lo vimos en el ministerio del Señor, y el Señor mismo habló, y lo vimos en los evangelios, no puede actuar sino bajo la orden, bajo el edicto de Dios, el reloj de Dios, la soberanía de Dios. Este hombre de pecado, hermanos, no aparecerá hasta que Dios quiera. Así de fácil. ¿Por qué digo esto? Gálatas 4:4 explica cómo fue que llegó el Mesías verdadero, el Señor. ¿Saben cuándo llegó? Cuando Dios quiso. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo que Dios tenía, hay más pasajes. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, es Dios quien tiene los tiempos en sus manos. Es el reloj de Dios. Por eso el Señor le dijo a los apóstoles, no les toca a ustedes saber los tiempos en Hechos capítulo 1. Versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Por eso la palabra detener es contener, sujetar, refrenar. Eso es la palabra contener. Y Pablo les recuerda que el mal ya está obrando. El carácter de la iniquidad ya estaba en el mundo desde el tiempo de Pablo, de tiempo del apóstol Juan. Juan, por ejemplo, dijo en 1 Juan 3:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo, 1 Juan 3:18. El mal, hermanos, cada vez crece más. Y el apóstol Juan lo sabía. La mentira, la inmoralidad, la falsa religión, la hipocresía, todo esto impregna el mundo. Y otra cosa, cada generación que viene es más perversa que la anterior. ¿No se dan cuenta de eso? El mundo no mejora. Como los medios dicen, el mundo está evolucionando. No, está empeorando. Según Timoteo, el apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 1, dice, debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Pablo ya estaba diciendo que el mal estaba, pero la manifestación final de pecado estaría por venir. Cuando Dios quite esa contención, la palabra ahí es que les decía, la contención que hace Dios, cuando deje de sujetar el mal, deje de detener, hay alguien que lo detiene. Cuando Dios deje de detener el mal, esto va a ser terrible. Es cuando Dios quite esa contención y el anticristo aparezca, el verdadero carácter del mal se va a manifestar.
terrible. Imaginen lo que será este mundo cuando Dios permita que el mal llegue a su máxima expresión. Qué terrible va a ser. Es más, Apocalipsis 9, versículo 1 al 19, dice que Dios también liberará demonios que estuvieron atados en el infierno para que inunden la tierra. Así que ellos debían recordar esa enseñanza. Pero también, no solamente que este hombre se iba a manifestar en el tiempo de Dios, sino que sería derrocado en el tiempo de Dios. Y entonces, versículo 8, se manifestará el inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, el tiempo también no solamente de su manifestación, sino que su destrucción está señalado en el reloj de Dios. Se manifestará aquel inicuo a quien el Señor también matará con el espíritu de su boca. Será aplastado sin esfuerzo alguno por el Señor mismo. La Biblia dice en Apocalipsis que va a ser tirado vivo en el infierno. Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bueno, espantoso, ¿no? Terrible. ¿Cómo va a ser? Pero lo que Pablo dice, sí, recuerden, hermanos, que también yo les dije que el Señor mismo los derrocará. El Señor se mostrará triunfante sobre este personaje siniestro. El anticristo, miren, datos, miren si no hay detalles en las escrituras. El anticristo va a gobernar 1260 días. Apocalipsis 12:6 nos dice que gobernará 42 meses, o sea, 3 años y medio. Daniel 9:27, Apocalipsis 13:5. Este será un gobierno de breve, que terminará repentinamente, pero ejercerá un poder sin paralelo, hermanos. En tercer lugar, Pablo también les recuerda, no solamente, acuérdense que les enseñé que Él se va a manifestar así y así y así, dentro del reloj de Dios. Dios detiene su manifestación. Se va a manifestar cuando Dios diga. Va a ser derrocado en el momento que Dios diga. 1260 días va a vivir esta persona. Va a hacer cosas terribles. Va a perseguir a los judíos. Pero también va a ser muerto por el Señor. Va a ser derrocado por el Señor. Va a ser inoperante por el Señor, las traducciones. Pero en tercer lugar, recuerden que también su poder y su influencia sobre los incrédulos. Versículos 9 al 12 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pablo le está diciendo, yo les enseñé también que este inicuo, este anticristo, va a tener un poder y una influencia impresionante. ¿Pero sobre quiénes? Sobre los incrédulos. Dios va a dar juicio sobre los incrédulos. El gran poder que va a tener este hombre no va a ser suyo, sino que es claramente obra de Satanás. Pablo habla de poder, ahí es la palabra energía. Y eso se refiere a hechos sobrenaturales, hermanos. Señales, que dice el versículo 9, apunta a quien las realiza, como las señales del Señor. Las señales que hacía el Señor, los milagros que hacía el Señor, mostraban a Él su naturaleza, su carácter mesiánico. Las señales que haga el anticristo van a mostrar también que Satanás está detrás.
Los prodigios. La palabra prodigio describe resultados sorprendentes. O sea que va a tener una influencia terrible. Y también en el versículo 9 aparece la palabra mentirosos. Bueno, la palabra mentirosos ahí no está hablando de que las señales o los hechos o los prodigios van a ser falsos, o como decimos los argentinos, truchos. La palabra mentirosos ahí habla de que Él va a llevar a la gente que crea que Él es Dios. Va a llevar al mundo detrás de Él para que lo adoren, que es lo que Satanás quiere. Apocalipsis 13 habla de esto. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:3. Miren el poder que va a tener. Pablo les recuerda eso. ¿Cómo va a ser el actuar de este personaje? ¿Cómo específicamente los incrédulos, los que no crean al Evangelio, porque en la tribulación se predicará el Evangelio nuevamente, y en esos 7 años muchos van a creer, pero la mayoría van a ser engañados por Satanás a través del anticristo. Va a llevar a que el mundo le siga y lo adore. Ahora es interesante, porque Dios decidirá el destino de los que odian el Evangelio. Y dice el texto que Dios le envía un poder engañoso. No sé si ustedes lo ven ahí. Versículo 9. Dice, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. Versículo 11, perdón. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. El anticristo va a funcionar, hermanos. A ver, pisamos un poquito más hondo. El anticristo va a funcionar cuando Dios quiera. Va a dejar de funcionar cuando Dios quiera. Y el poder que va a recibir va a ser porque Dios se lo va a dar a través de Satanás. Recuerden que Satanás no actuó ni un solo paso, sino siempre tuvo que pedir permiso a Dios. Lo hizo con Job. Lo hizo con los discípulos. Satanás nos ha pedido para zarandearos. Y acá el versículo 11 dice que Dios va a estar jugando ahí a todo el mundo incrédulo. El incrédulo va a amar a este hombre. Va a creer sus mentiras. Van a quedar atrapados en su engaño. Es interesante como la gente busca adorar a otros, ¿no? Van a ser fanáticos de él. Bueno, la historia un poco nos hace acordar a Faraón en Éxodo, ¿no? Es un recordatorio de que Dios endurece el corazón de los que se endurecen a la verdad de Dios. Terrible. Entre paréntesis, si estás escuchando el Evangelio una y otra vez y no estás dando respuesta, no te arrepentís ante Dios y reconoces su obra redentora, que Él tomó tu lugar en la cruz, debes buscarlo en arrepentimiento y te endureces ante Él, te expones a que Dios te deje de lado, te expones a ir al infierno. Cerramos paréntesis, Faraón fue un caso de esto. Él se endureció contra Dios y luego Dios endureció su corazón. Y esa será, miren, Apocalipsis habla de cómo va a ser la reacción de la gente en ese tiempo. Apocalipsis 9:20 dice, los hombres que no fueron muertos por las plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Bueno, miren India nomás. Miren India, miren el mundo oriental. Adoran toda esta clase de bichos, de cosas. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Apocalipsis 9. Apocalipsis 16. Dice, los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene el poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria.
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor sus lenguas. Blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Esa va a ser la característica, como hoy día es con muchos, lastimosamente. Recuerden, hermanos tesalonicenses, Pablo dice, todo esto está dentro del reloj de Dios, ni un segundo más, ni un segundo menos. Este personaje tendrá los días contados, tal como surgió, así también será su caída. Tendrá un poder, una influencia terrible sobre los incrédulos, porque no creerán el Evangelio. Así que, hermanos, no se dejen mover tan fácilmente de la forma de pensar. No sean veletas escuchando y abrazando cualquier cosa que dé vueltas por ahí. Miren las escrituras. Leen más la Biblia en vez de ver las redes sociales. No olviden toda la enseñanza acerca de lo que vendrá. Y termino con un adelantito de lo que Pablo dice, ¿no? Hermoso, porque la verdad que nos deja consternado lo que será el futuro de estas personas sin Cristo, ¿no? Pero nosotros, dice versículo 13, no voy a predicar esto, pero nosotros, dice Pablo, versículo 13, primera Tesalonicenses 2, 13. Yo creo, este es mi corazón ahora, hermanos. No sé si es el tuyo así. Con todo lo que vimos, con todo lo que vimos, nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados, por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Qué hermoso, qué diferencia, qué alivio que la iglesia, ahí lo está diciendo Pablo, no va a pasar por eso. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por la salvación, Señor. Gracias que podemos creer en un Dios soberano tan grande, Señor. Tú controlas todo, Señor. Tú nos buscaste, Señor, nos llamaste. Un día creímos en ti, nos diste vida, Señor. Nos diste fe. Y por sobre todo, como por lo que estamos viendo ahora, nos libras de la ira venidera. Qué privilegio, Señor. Pero también nos da un pesar sobre este mundo incrédulo. Vemos que ahora también tenemos mucha oportunidad de predicar el Evangelio, Señor. Y quizás no lo estamos aprovechando. Oramos para que tú nos guíes, Señor, a las personas que tú tienes preparadas, Señor. Oramos, Señor, en tu nombre. Gracias por este texto, Señor. En tu nombre, amén, Señor.